Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el lenguaje de programación. El lenguaje de programación son utilizados para escribir programas de una computadora, que pueden ser entendidos por ello. Se denominan programas de programación. Los lenguajes de programación se clasifican en tres grandes categorías, que son máquinas, bajo nivel y alto nivel. Lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es aquel cuyas instrucciones son directamente entendibles por la computadora y no necesitan ser traducidas posteriormente para que la UCP pueda comprender y ejecutar el programa. Las instrucciones del lenguaje de máquina se expresan en términos de la unidad de memoria más pequeña, como es el bit, dígito binario 001, en esencia una secuencia de bits que especifican las operaciones y las celdas de memoria implicadas en una operación. Como ejemplo, instrucciones en lenguaje de máquina, como es el 0010, el 000 y el 1001. Como se observa, estas instrucciones son fáciles de leer por una computadora, pero difíciles para un programador de viceversa. Por esta razón, se hace difícil escribir programas en código o lenguaje de máquina, y se requiere otros lenguajes para comunicarse con la computadora, pero que se hace más difícil de escribir y de leer por el programador. Para evitar la tediosa tarea de escribir programas en este lenguaje, se han diseñado otros programas de programación que facilitan la escritura y posteriormente la ejecución de los programas. Estos lenguajes son de bajo nivel y alto nivel. El lenguaje de bajo nivel, o también llamado ensamblador. La programación, el lenguaje de la máquina, es difícil, por ello se necesitan lenguajes que permitan simplificar este proceso. Los lenguajes de bajo nivel han sido diseñados para ese fin. Esos lenguajes desempeñan que la máquina, o sea del conjunto o instrucciones específicas del computador, como es el ejemplo, el lenguaje ensamblador. En las instrucciones se escriben con códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos, abreviaturas de palabras inglesas o españolas, como es la suma en inglés, el ADE suma, el sub resta, el MPI multiplicación, el EDI carga acumulador, el STO almacén. Las palabras mnemotécnicas son palabras muy fáciles para recordar, que la secuencia de dígitos de 0 a 1, una instrucción típica de ensamblador, puede ser A de X, Y, Z. Estas instrucciones significan que deben ser sumadas los números almacenados en las instrucciones X, Y, almacenada en resultados de las direcciones Z. El lenguaje ensamblador traducido en instrucciones a códigos de máquina, como ejemplo el ADD 1101. Después que un programa ha sido escrito de lenguaje ensamblador, se necesita un programa llamado ensamblador que lo traduzca a códigos de máquina. Estos pueden ser programas de fuente, el lenguaje ensamblador, assembler, y programa al lenguaje de máquina. En cambio, el lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de programación en alto nivel es BASIC, Pascal, Fortran, C y COBOL. Son aquellos en los cuales las instrucciones o sentencias a la computadora se escriben con una palabra similar a los lenguajes humanos. En general, en lenguajes ingleses, como en el caso de Kitsch Basic, lo cual facilita la escritura y la comprensión por parte del programa. Una línea de un programa Kitsch Basic es REM, resolución de un triángulo, Pi lado A igual a A o Pi lado B es igual a B. Las características de los lenguajes de programación. Transportabilidad. Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se puede escribir por poca o ninguna modificación en distintos tiempos de computador. Independencia. Los lenguajes deben ser independientes de la máquina, o sea de una sentencia, no depende del diseño o de hardware o computadora en particular. Las características del lenguaje de programación se dividen en tres, que es transportabilidad, independencia y los programas escritos en lenguaje. Transportabilidad. Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se puede escribir por poca o ninguna modificación en distintos tipos de computadora. Independencia. Independencia. Son los lenguajes deben ser independientes de la máquina, o sea, una sentencia no depende del diseño del hardware de una computadora en particular. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel no son entendibles directamente por la máquina.
necesitan ser traducidos a instrucciones en lenguaje de máquinas que lo entienda el computador. El programa que realiza esta traducción se llama programas compiladores. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel se llaman programas fuente. El computador traduce el programa fuente en un programa objetivo, el cual se utiliza en la fase de ejecución del programa. Algunas computadoras o microcomputadoras utilizan unos programas similares llamados programas independientes que traduzcan los programas.